En esta mañana pues queremos exponer el mensaje de nuestro Dios que nos hace referencia, nos hace alentar también en la vida diaria. Y con esto quiero decir referente a la escritura que tengo, que el Señor me ha puesto para compartir, es en el libro de Josué. O sea, aquí hago un paréntesis, también sabemos que hoy se celebra el Día del Amor. Y bueno, es como el mundo lo celebra. El Señor, gracias a Dios, que se anticipa a esto y Él estableció precisamente la forma que es preciosa, que es básica en nosotros como su creación y más aún como sus hijos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos ha dejado el Señor, que amemos a nuestros, pues a nuestro prójimo, a los que están a nuestro alrededor. Aún el Señor va más allá, más extenso, que amemos a nuestros enemigos, como lo dice en el Evangelio de Mateo. Esto no tiene la limitación como el mundo lo expresa. Ama al que te da a ti, al que te corresponde, al que te congratula. No es lo mismo el amor de Dios. El amor de Dios es más allá, más alto, más sublime y abarca hasta tomar en cuenta el sentir de Dios para su creación, que somos nosotros, y no solamente como hombres, como hombre y mujer, sino todo lo que el Señor ha creado lo ama y lo cuida y lo protege. Pero démosle la gloria al Señor, que nos ha dado esa atribución y nos ha amado primero, porque nosotros, dice la misma Escritura, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, y eso es una gran verdad. Bien, continuando con la meditación de lo que vamos a tener en consideración en esta mañana, es en el libro de Josué, capítulo 1, verso 7, y que tiene gran importancia en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Dice así en Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y esta es la exhortación que está hablando el Señor a Josué una vez que Moisés se quedó en la tierra, porque él no se le dio no se le concedió el permiso, por así decir, de entrar a la tierra prometida. Pero a Josué se le dio esa oportunidad, que le da esta encomienda de llevar al pueblo de Israel y repartir esas tierras. Esto fue en el año 1451 antes de Cristo, cuando esto aconteció, de esta encomienda que le da a Josué. Pero esta palabra tiene eficacia, alcanza hasta nuestros días, que nos exhorta a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo menciona la misma palabra, y lo menciona en varios pasajes de la Escritura, de que nos esforcemos y seamos valientes, que tiene alcance en todo tiempo, porque la palabra no perece, antes permanece para siempre. Y tiene esa evidencia de que la llevemos a cabo por estas promesas que está exponiendo aquí el mismo Señor. Esfuérzate y sé muy valiente. Y es porque el sentir que yo tuve es que algo está sucediendo en nuestros días, que como iglesia hemos estado relajándonos un poquito de dejar las cosas como que estamos de vacaciones, como que estamos de esparcimiento, como que estamos descansando, como que las cosas vienen por ahí de una manera que el Señor nos está retribuyendo y nos está apapachando.
Cierto es que el Señor nos apapacha y nos ama y nos quiere, pero también nos exhorta y nos manda esta encomienda de que nos esforcemos y que seamos valientes, como la misma encomienda que le dio el Señor a Josué. También lo transfiere en otra parte de Reyes, de Crónicas, Primera de Reyes 2, capítulo 2, versos 3 y 4, cuando también le encomienda esta misma palabra a el rey David a su hijo Salomón, de que se esforzara y fuera valiente. Y hay otros pasajes que toman la referencia a esta, de que se esforzaran a los siervos de Dios, que nos esforcemos. Y vuelvo a recalcar esto por el hecho de que, como estamos recluidos en la casa y sabemos que estamos en una situación difícil por la cuestión de la pandemia, el Señor nos hace un llamado que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Para qué? Para que el esforzarnos y ser valientes, hacer lo que el Señor nos encomienda, es para que cuidemos sus mandamientos y los pongamos por obra. Es por eso que tomamos de referencia esta misma escritura que hace el Señor a Josué, de cuidar, de hacer conforme a toda la ley que Moisés le había mencionado, como es la ley de Dios a través de Moisés. Pero ahora hasta nuestros días esa regla se sigue cumpliendo y se sigue teniendo eficacia, porque Dios desea que esos mandamientos los pongamos por obra. ¿Para qué los debemos de ponernos por obra? Porque Él mismo sigue refiriendo en esta escritura que no nos apartemos de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Y por qué? Para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? De todos he sabido que los mandamientos que conocemos como básicos son los 10 mandamientos que expresan el libro de Éxodo, capítulo 20, donde nos menciona que no debemos hacer ciertas cosas, son mandamientos de Dios. Pero eso es lo básico, es lo que encierra en sí todos los demás mandamientos, pero hay otros mandamientos también que nos hace ver de que, como ahorita referí, del amor, que amemos hasta nuestros enemigos. En los 10 mandamientos no lo menciona tal como ama a tus enemigos, pero sí hace referencia en el libro de la ley, en este libro de la ley precioso que el Señor nos ha dejado desde el Antiguo Testamento, desde el libro de los siervos que sirvieron al Señor, en Moisés, Josué, Daniel, etcétera. Y esos mandamientos los pongamos por obra, que los cuidemos de poner por obra. ¿Por qué? Porque es necesario que atendamos a su intención, a su deseo, al propósito de su corazón, para que esto sea posible, de que otros vengan al conocimiento de Dios. Y esas palabras también refieren que nosotros, como hijos de Dios, fuimos comprados con el precio de sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, y esa sangre, ese precio por el que fuimos comprados, más que nos obliga, somos nosotros, debemos corresponder de una manera de agradecimiento al Señor, para hablarles a otros de Cristo y librarlos de las garras del pecado y librarlos de las cadenas de la esclavitud. Hace rato estaba entonando los cánticos de libertad. ¿A qué nos ha llamado Dios? A la libertad que Él nos ha dado, no solamente de las cosas que vivimos en este mundo, sino la libertad interna. Hay mucha gente, hay personas que están encarceladas internamente y que no saben cómo salir, pero el Señor nos ha venido a dar esa libertad en lo interior, en el alma, en las enfermedades, en los aspectos que no se visualizan externamente, sino internamente, que son en el espíritu, que se puede entender que esas cadenas son ataduras para muchas personas, pero Dios ha roto las cadenas ahí en la cruz del Calvario, y por tal motivo el Señor nos hace ver que nos esforcemos y que seamos valientes
porque poniendo en evidencia y poniendo en práctica cada uno de estos conceptos nos hace ser que llevemos a cabo esa prosperidad que Dios desea. Hay tres puntos que debemos de tomar muy en cuenta en este pasaje de Josué 1:7. Primero, pues como ya lo estamos mencionando, los mandamientos, ponerlos en práctica, ponerlos en evidencia en nuestra vida, guardar sus mandamientos, guardar cada uno de sus preceptos conforme a su palabra. Mandamientos que dio a Moisés, pero la palabra que tiene sigue teniendo evidencia y que lo debemos de cumplir. Segundo, y ahorita lo vamos a exponer o a explicar detalladamente, el vivir en santidad. El segundo punto es vivir en santidad. Y el tercero es confirmar su palabra, por lo cual el Señor nos está llamando, que se confirme la palabra. ¿Para qué? Para que seamos prosperados. El guardar los mandamientos, a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿cuáles mandamientos? Pues es andar en sus caminos, en las reglas, en las leyes que Él ha establecido para que vivamos en obediencia para con el Señor mismo. Andar en sus caminos es obedecerle a Él como a Él lo ha estipulado, como Él ha establecido. Amar a nuestro prójimo, como lo acabamos de mencionar. Amar al desvalido. Amar a aquellos que están pasando por pruebas, por dificultades. Anunciarles las buenas nuevas de salvación. El tener una actitud, como lo dice la misma Escritura, los dones del Espíritu Santo, o más bien la llenura, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Son nueve partes del Espíritu, o la llenura del Espíritu. Que eso lo evidenciemos, que lo expongamos a los demás. Eso significa guardar los mandamientos. Pero también nos hace saber el Señor, el segundo punto, es vivir en santidad. La Escritura misma nos hace referencia en 1 Pedro 1:16, que seamos santos porque Él es santo, y como Él es santo y nos escogió para que reinemos con Él, nos exige, por así decirlo, aunque más que todo exigir, es porque es una bendición que nos quiere otorgar o que nos ha dado, que vivamos en obediencia. 2 Corintios 7:1 también dice que nos limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. En otro pasaje también menciona que sin santidad nadie verá al Señor. En el libro de Hebreos digo, sin santidad nadie verá al Señor. El Señor lo que está haciéndonos saber o recordar, que estemos preparándonos, estemos limpiando nuestras vestiduras, que estemos en pureza, en blancura, para que verdaderamente vivamos en obediencia a Él, y para que cuando Él venga, porque Él está preparando su venida, y está muy cerca su venida, por cierto, por todos los acontecimientos que se están cumpliendo, que son parte de la profecía, parte de la palabra, está muy cerca de lo que está por acontecer el regreso de nuestro Señor Jesucristo, o la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Por eso nos insta a que nos estemos viviendo en santidad. Hay cosas que a veces no entendemos cómo es vivir en santidad. Hay varios aspectos que tenemos que tomar en consideración en cuanto a esa santidad. Es decir, que 7 puntos voy a mencionar aquí dentro de la santidad: que vivamos una vida que es libre de pecado. Libre de pecado, eso es vivir en santidad. Una vida de comunión con Dios. Cuanto más nos acerquemos a Dios, más nos limpiamos de nuestra naturaleza pecaminosa y nos acercamos más a Dios. Como dice esa palabra, acercaos a Dios y Él os se acercará a vosotros. Es necesario que nos acerquemos cada día y cada tiempo que tengamos la oportunidad, y más que tengamos la oportunidad, que dediquemos un tiempo específico cada día de acercarnos al Señor. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que Él
atendiendo a las tareas que estaba cuando estuvo en la tierra, conviviendo con sus discípulos y sus seguidores. Él estaba cansado atendiendo a cada uno de los que ministraba, y sin embargo dice la Escritura que él iba ya en las noches, se apartaba y buscaba la presencia de Dios. Es importante que buscara la presencia de Dios, y es algo que nos ha dejado a nosotros de ejemplo para que hagamos lo mismo, le busquemos aunque estemos cansados, aunque sea un momentito. El Espíritu nos fortalece y nos ayuda para que esto lo cumplamos. Eso es en segundo lugar, para vivir en santidad. Tercero, una vida que esté completamente satisfecha en el Señor. Sí, que estemos satisfechos en lo que el Señor nos da. Algunos buscan esa satisfacción en las cosas materiales, en el dinero, en el poder, pero en el Señor no hay necesidad de buscar más allá. Es necesario el dinero, es necesario tener cierta influencia, pero en el Señor tenemos esa necesidad cubierta, porque Él nos da precisamente la satisfacción de estar completos. Un cuarto punto, una vida que sea de influencia alrededor de nosotros, que influenciemos a los demás. Eso es una muestra de que estamos viviendo en santidad. Otro aspecto es una vida que estemos dispuestos y tenemos la valentía, como dice esta Escritura, de vencer las adversidades. Aunque haya adversidades, nosotros siempre somos victoriosos. Y en eso consiste las promesas del Señor, que cualquier situación adversa, en el Señor somos triunfadores. Siempre somos triunfadores, a pesar de que algunos se quejan, o algunos aún a veces como cristianos decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Aún en esas situaciones el Señor nos está enseñando algún aspecto, alguna novedad de vida, alguna reflexión que Él quiere que pongamos en evidencia, y que actuemos para contrarrestar esa situación adversa. Y es una vida que de vencer a la adversidad. Otro aspecto es una vida que practica el bien, hacer bien a los demás, practicando el bien hacia los que nos rodean y hacia los extraños, más a los de nuestra propia casa, a los de los hermanos de la fe, hacer el bien siempre. ¿Por qué? Porque en el espíritu que hay en nosotros, que ha arraigado, que ha el Señor verdaderamente sellado nuestro espíritu, no puede quedarse quieto, sino que hay ese deseo de exaltar el nombre del Señor y ayudar a los demás, porque ese es el propósito de Dios. Entonces es una evidencia de que estamos viviendo la santidad cuando tenemos el deseo de hacer el bien. Una vida llena de luz, que seamos luz en medio de las tinieblas. El Señor así lo dice, que vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y eso es lo que anhela el Señor, que continuemos viviendo en esa vida de luz, porque en eso consiste la santidad. Y el tercer punto que es que el cumplimiento de su palabra es precisamente lo que dice aquí en Josué 1:7, donde dice: te mando, no te apartes en la segunda parte del 7 dice: no te apartes de ella, hablando de la palabra, de los mandamientos, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y otra de las cosas que dice aquí la Escritura en el 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos no deseamos que nos vaya bien en la vida, que estamos de paso aquí en la tierra? Pues deseamos que nos vaya bien hasta la eternidad. Pero si ponemos en evidencia estos conceptos, estos preceptos de Dios, es la única forma de obtener que nos vaya bien. Hay varios casos de la misma Escritura donde precisamente las personas que se acercaban y cumplían con el mandamiento de Dios, uno de ellos fue Salomón,
y que le expuso David, el rey David, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos, decretos que Jehová te manda. Está el rey Usías, que él empezó a los 16 años a reinar. Persistió en buscar a Dios y el Señor dice como resultado en 2 Crónicas 26:5, dice que él lo prosperó. También está Ezequías, buscó a Dios y fue prosperado. En 2 Crónicas 31:21 hace referencia a este pasaje de Ezequías. Y para nosotros, el resto, para que no digamos no nomás a los reyes, sino a todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo, en el Salmo 1:3 dice, el justo será como el árbol plantado junto a aguas de corrientes de agua, que todo lo que hace será prosperado. Así es que esa es la promesa para nosotros, que Él se lleve a cabo de acuerdo a lo que Él expresa, para que seamos prosperados, para que la palabra se cumpla, para que tenga evidencia y para que seamos de ejemplo a los demás de que el Señor está con nosotros y que el Señor ama a las personas, nos ama, y que demos evidencia de ese testimonio vivo por el fuego del Espíritu de Dios que hay en nosotros, de que se cumpla su palabra y que somos prosperados en lo que hagamos. A fin de cuentas, Dios nos hace referir de que el justo por la fe vivirá, y que el justo siempre tiene a su alcance o a su recompensa, haciendo notar la mano de Dios en cada uno de nosotros como justos, como hijos de Dios. ¿Y cuál es el secreto? Volviendo al inicio, pues cuidar de hacer conforme a los mandamientos. Venimos desde un principio haciendo referencia a cuidar esos mandamientos que ha establecido el Señor de antemano y que lo refiere en cada una de las partes de la Escritura, todos los mensajes que expone de los mandamientos, de sus preceptos, ponerlos, cuidarlos y ponerlos por obra para la gloria de Él. Pues eso es lo que el Señor nos hace referencia, y que no nos olvidemos de cumplir con ese mandamiento, de que nos esforcemos, que seamos valientes. No solamente que nos esforcemos. ¿Qué significa esforzarse? Significa poner un poquito más de fuerza de lo normal, tener más allá de alcance, de poner en evidencia y tener esa disposición de esforzarnos. Y también lo hace referencia de ser valientes, defender con valentía los preceptos, esos principios que el Señor nos ha dejado, porque Dios está con nosotros. Él mismo hace referencia también en el versículo 5 de Josué 1:5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y lo hace referencia a Josué y nos lo hace también a nosotros. Nadie nos podrá hacer frente en todos los días de la vida que el Señor nos concede, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y pues, hermanos, pongamos en práctica sus conceptos, sus principios, para que nos vaya bien en esta vida y para que seamos de bendición, principalmente a nuestros hermanos de la fe, pero también a aquellos que no conocen del Señor Jesucristo, que a través de nuestro testimonio otros vengan al conocimiento de Cristo, ellos se acerquen, ya sea con palabras que les expresemos o con el testimonio, con el ejemplo, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, poner en evidencia y cuidar sus mandamientos. Que Dios los bendiga, que Dios haga la obra en nuestras vidas, en la de nuestros hijos, en la de nuestros nietos, porque ese es el plan de Dios, que somos llamados como iglesia para la edificación de otros, para que vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Voy a terminar con una oración y tengamos en consideración cada una de nuestras necesidades, exponerlas delante de Él, que Dios nos ayude a fortalecernos en Él cada día y alcanzar a los que no conocen del Señor, para que le inviten, para que sean parte del cuerpo de Cristo.
Padre, te damos gracias por tu palabra, tu mensaje que siempre es palabra viva y eficaz como lo refiere tu misma escritura. Te damos gracias porque nos exhortas a ser valientes, a ser esforzados. Gracias, Señor, por ello, que tú nos hagas saber y resplandecer tu guianza, tu rostro, para poner en evidencia y para poner en práctica cada uno de tus preceptos, tus principios. Oramos por las personas, por nuestras familias, aquellos que no te conocen, que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que seamos portadores de tu palabra para exponerles tu mensaje. Te damos gracias, Señor, en este día, porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia es con nosotros. También invito en esta mañana, si hay alguien que me está escuchando que no haya hecho esa invitación en su corazón de reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, haga esta oración conmigo y recíbalo y diga: Señor y Dios Todopoderoso, yo reconozco que soy pecador, yo quiero recibir a Jesucristo, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, por el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo te doy gracias porque tu promesa se cumple, diciendo en tu misma escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo me considero un hijo tuyo, Señor, porque yo te he recibido como mi Señor y mi Salvador. También me arrepiento de mis pecados y te doy gracias, Señor, por entrar en tu reino. Y te doy las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Ten seguridad de que esta oración que tú haces, aunque yo te guíe en estas palabras, están escritas en la palabra, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Tú ten la seguridad y sigue leyendo la Escritura, sigue leyendo la palabra de Dios, que es palabra viva, que no cae, que no perece, sino que tiene siempre evidencia y siempre eficiencia en nuestra vida diaria. Sigue las reglas de la palabra de Dios y ten fe de que esta oración de fe al Señor, de recibir a Jesucristo como tu Señor, es válida, porque tú lo estás haciendo de corazón. Dios los bendiga.